Muy buenas, son las 12:15 de la mañana, el día 26 de febrero. Esto es la 10ª avenida, fijaros dónde estamos ubicados. Esto es la 6, la calle 6, una de las calles más en el centro que tenemos aquí en Playa del Carmen. La 5ª avenida es por donde viene ese cochecito y este terreno que tenemos aquí, este terreno es Ocean View, así se pronuncia más o menos. Este terreno, cuando tú levantes el desarrollo, vas a tener unas vistas espectaculares desde el roof y algunos de la parte de arriba del mar. Y el chavalote nos va a volar el dron el día de hoy, ahora mismo, para que veáis la ubicación, el excelente terreno que tenemos. Y nos vamos a ir al mar desde aquí andando y vamos a volver para explicaros en qué consiste este desarrollo. Yo diría que es el desarrollo estrella en este momento en Playa del Carmen. Y para conocerlo bien va a venir ahora mismo Orlando. Yo os pongo la intro y seguimos grabando. Hola, Paco. Qué bueno verte. No te he puesto todavía el micro para grabar con la Action 3, pero Bien. enseguida te lo voy a poner. Gracias. Acaba de irse Alex para allá para terminar de volar el dron. Está cerca de la quinta o de la playa. Antes de irnos hacia el mar, para que vean la distancia que hay desde la 10 o desde la 5ª avenida, que estamos aquí en medio con este terreno maravilloso que le vamos a poner luego el vuelo de dron. Si nos vamos al mar, van a descubrir que en 3 minutos o 2 minutos estamos en el mar. Correcto. Háblame un poquito. Tenemos aparcamiento. Claro. Se entrega llave en mano. Así es. Departamentos increíbles para finales de 2026, ¿es así? Es correcto. Tenemos diferentes medidas. Los más pequeños de 30 metros cuadrados aproximadamente. Aproximadamente. Tenemos también disponibilidad de estudios, de una recámara y de 2 recámaras, ¿no? Correcto, Paco. Correcto, todo aceptado. Y hay estudios que son maravillosos porque tienen cerca de los 50 metros cuadrados. Por supuesto, claro que sí. Esa es una parte importante porque tenemos un rango de precios muy interesante donde vamos a poder encontrar unidades a un precio muy accesible, desde los 30 metros, de 2.900.000, 2.600.000, hasta los 5 millones vamos a encontrar aquí, Paco. Y vais a ver algo importantísimo, que la gestión que están haciendo para que tú inviertas de una manera tranquila, a gusto, con unos descuentos increíbles en este momento, porque está saliendo a la preventa ahora, que con el pago normal que tú pagarías en otro desarrollo de 30, 60, 10, aquí vas a tener hasta el 12% de descuento en este momento que estamos a 26 de febrero. Acordaros, todo esto va cambiando según va evolucionando el tiempo. Si tú ves este vídeo más adelante, tenemos que adaptarnos a lo que hay en ese momento, tanto de ubicación dentro del desarrollo como de descuentos. Así que está dando unos precios increíbles, yo me he quedado con la boca abierta. Y no solamente eso, creo que le estoy haciendo un apartado, porque como tengo una forma de pago hasta finales de 2026, no me voy a descapitalizar y serán cómodos pagos. Así es. ¿Es así? Claro, todavía no lo había enseñado bien y Paco ya estaba queriendo su unidad. Es que está increíble la ubicación. Imagínate, estamos en la calle, en la avenida 10, ¿Yes? con la quinta, Quinta. en la calle 6 de Playa del Carmen, que con el dron lo van a ver perfectamente por qué yo quiero invertir aquí, por qué a mis seguidores que tengo por ahí, por ejemplo, a Héctor Santos, que estás ahí en Miami, cuando te enteres de esto me vas a decir, Paco, dame los precios, dame la ubicación, que yo quiero saber algo de eso. Claro que sí. Mi amigo Fernando, que lo voy a ver ahora en Ciudad de México, es más partidario quizás de comprar entrega ya Más cercana, ¿no? más cercana. Pero bueno, ahí Fernando, ahí te lo dejo ver. Si no, pues eres mi amigo, ya lo sabes. Igual como muchos seguidores, cuando me lo entreguen, cuando van a comprarme, yo les voy a dejar dentro del departamento porque pueden disponer mientras nos visitan para hacer una inversión. Bueno, vamos al tema. Estamos aquí. Se entrega llave en mano. Eso es un sistema condotelero. Es un sistema condotelero, Paco, así es. Va a constar de... Vamos a pasear a la playa, mirar el reloj, vamos a ir andando, mirar cómo va andando aquí Orlando, cómo voy andando yo, vamos andando paseando, ¿eh? Sistema condotelero, ¿qué significa exactamente? Te lo entregan todo llave en mano, no pones nada, No ni papel pones higiénico. nada, ni papel higiénico. Vamos a entregar 85 unidades en la administración condotelera, lo que proponemos. Esta administración le va a garantizar al cliente no hacer absolutamente nada y solo estar percibiendo las rentas en un pool de rentas de todo el edificio, Paco. El pool de rentas se paga se divide por el metro cuadrado de tu departamento. Quiere decir que si del tuyo se renta más, el otro se renta menos, o al revés, del tuyo se renta menos, se rentan más los otros, tú vas a recibir lo mismo. Correcto, así es, Paco. De eso se trata el pool de rentas, es muy interesante, porque así si compras un departamento de 2 habitaciones, se entra al pool de renta de las mismas 2 habitaciones. O si compras un estudio, entramos en el pool de renta de todos los estudios que hay en el desarrollo. Mira, acabamos de empezar a hablar, ya estamos aquí en la 5ª avenida, tenemos otro compañero aquí que nos acompaña el día de hoy y ya estamos en la 5ª avenida. Quinta avenida.
El chavalote no lo estoy viendo, seguramente estará al lado del mar. Mira, que acaba de llegar. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? Bien, me ha ido bien, ahora aterrizo. Ok, ¿te vienes? Muy bien. Y fijaros. Tenemos un minuto literal a la Quinta Avenida, segundos caminando. Es una zona excelente para la inversión, Paco, excelente. Excelente, no, lo que sigue. ¿Por qué? Porque Sergio me estaba diciendo, papá, compra ahí, porque seguro que se renta siempre. Pero aparte de que es un sistema condotelero, tú puedes disponer de tu departamento, pues si quieres, unos meses al año, unos días, ¿no? Por ejemplo. Así es, Paco. Va a haber un rango de días en los que vamos a disponer del departamento para poder disfrutarlo a la hora de que queramos venir con la familia. Ya la administración condotelera en su momento se va a poner de acuerdo con cada cliente para esos temas en concreto, Paco. Tiene excelentes amenidades, como si fuera un hotel, como este que están haciendo aquí, porque esto va a ser un hotel que al lado del mar. Claro, entonces, este desarrollo tiene inclusive esta finalidad de traer a ese ticket joven que llega a Playa del Carmen. Arriba tendremos áreas inclusive abiertas, techadas y áreas climatizadas en el rooftop. Va a haber un set de DJ también en la parte de arriba. Va a haber su propia piscina Infinity Pool, obviamente, Paco, bar, barra. Tenemos un desarrollo muy equipado que ha pensado en todo básicamente lo que hemos estado haciendo estos años y se perfeccionó aquí en Ocean View. pues ya hemos llegado al mar, ya lo veis, el Big Club Fusion lo tenemos delante, es uno de los más famosos de Playa del Carmen, este Big Club que tenemos aquí. El color del agua del día de hoy, excelente, no, lo que sigue, ya lo veis, precioso. Os movéis a la derecha, vais para lo que es el Parque Fundadores, os movéis para la izquierda, vamos a la playa que es la que tenemos ahí al ladito, al lado del muelle de Constituyentes. Y si atravesamos el muelle de Constituyentes llegamos a Mamitas muy fácilmente. Entonces, fijaros hoy, aquí llegas, hemos tardado, no sé, mirar el reloj, pero yo creo que 3 minutos andando y hablando. Exactamente 3 minutos. Para que veas. Tenemos ahí ya las playas con arena, aquí no, aquí tenemos unas pequeñas roquitas, porque aquí salen ríos subterráneos, aquí al agua. Pero mira qué color del agua tenemos, increíble, una maravilla. Y no solamente eso, que desde el roof del desarrollo vais a tener unas pistas excelentes al mar, porque estamos muy cerquita, ya lo habéis visto. Un espectáculo, Paco, así y es. No sé si desde la 4ª planta o algo así, porque ¿cuántas plantas tenemos de altura? Son 6 niveles, sí, por supuesto. Va a haber departamentos que desde el 4º nivel vamos a tener una vista parcial al mar, Paco, sí. Y yo me estoy comprando uno que me da igual la ubicación. Yo quería un precio determinado en este momento para poderle hacer frente, porque cada uno tiene que ver su presupuesto, la forma de pago. Y yo sé seguro que cuando esté ahí voy a disfrutar de las amenidades que me dan en el roof o de salir a la Quinta Avenida y aquí a la playa, que es lo que buscamos todos cuando venimos a Playa del Carmen. Correcto, Paco. Es todo lo que se busca, está cerca básicamente de todo, cumple con todas las características que un inversionista busca para que funcione, Paco. Mira, me voy a relajar un poquito con las vistas al mar que tenemos aquí. Fijaros la gente cómo disfruta. Estamos en el mes de febrero a finales y Playa del Carmen nunca baja de un nivel de ocupación que supera el 60% al 70%, nunca baja. Estamos en una temporada ahora que se podría decir que no es la temporada más alta ni tampoco la más baja, pero está fenomenal. Una ocupación como del 60. Así que la persona que compre ahí no se va a preocupar nunca ni de pagar el mantenimiento, porque ya va en el pool de rentas, ya se descuenta, claro, de ahí. Ya va encargado toda la administración de darle únicamente al final el desglose de lo que se gastó y cuánto ganó. Porque acordaros de una cosa importante, normalmente cuando compras un departamento para hacer inversión, para que te dé unas ganancias, tienes que encontrar una buena administración y que todo eso genere un rendimiento. Bueno, aquí acaba de llegar el chavalote, nos vas a dejar lo que son los micrófonos para poderlo poner, le puedo poner un micro aquí a Orlando y ya podemos hablar un poquito más bajo. Vamos a cambiar también un poquito esta cámara, lo que hace no profundiza tanto los colores, los da más suavecitos, pero también muy buena cámara. Voy a parar un poquito. Nos acaba de hacer un vuelo de dron. ¿Cómo te ha ido ese vuelo de aquí del desarrollo de Ocean View? ¿Cómo me fue? Sí. Bien, grabé algo, me quedé corto de batería en el sentido de que sí tenía el 100%, pero quería hacer más cosas. Pero bueno, grabé lo que es la playa, lo que es Parque Fundadores, estamos a 390 metros caminando, o sea, si hacemos aquí... 390 metros al Parque Fundadores. Sí. ¿Y aquí a la playa cuánto? Menos, ¿a que sí? Menos de 70 metros, creo yo. No, hombre, no te pasen. Desde el desarrollo hasta aquí hay 200 metros aproximadamente. No. ¿No? Yo creo que 100 metros ni de broma. Yo creo que perdóname. 100. Sí. Es que no sé, no lo vi bien. Pero no a Ocean View. pero no. De aquí a Ocean View.
sobre esta misma recta. Luego te lo mido ahorita caminando. Bueno, aquí vamos a aclarar algo. Yo el vuelo de dron os lo voy a poner una vez que terminemos en la oficina de ver los renders, explicaros cómo va a ser el desarrollo y yo os pongo los renders y el vuelo de dron. ¿Vale, chaval? Me vas a hacer una foto de aquí de la playa porque eso lo vamos a agregar. Y bueno, ya lo que hice también es enfocarme desde arriba, que se pudiera ver el desarrollo y la distancia de la playa. Eso es lo que me quiere decir Alex, es que se ha puesto a la altura que va a estar el roof, más o menos para que vean las excelentes No, vistas eso no al me mar. refería. ¿Eh? Eso no me refería. ¿No? Me refería a que me puse mirando hasta arriba, o sea, todo lo alto para que se vea lo que es el desarrollo y lo que es la playa, ok. su distancia. Ya, bien. Y a lo que tú te mencionas es la distancia que puede tener desde el roof, las vistas que puede tener. ¿Sabes por qué he dicho, Alex? ¿Por qué he dicho eso? Porque antes de que viniera Orlando tú me has dicho, mira qué vistas tienes Sí, desde acá. eso sí lo he hecho antes, pero eso te estaba refiriendo ahora. Ok. Ahora he hecho eso, ahora. Pero sí hiciste la vista, sí se ve la vista, ¿no? De cómo se vería Sí, desde el se roof. ve la vista. Perfecto. ¿Me pasas el micro, porfa? Acabamos de grabar una presentación porque también haremos un vídeo vertical de esos que se ponen rápido en TikTok, en Instagram, que duran un minutito. Orlando, nos estamos estrenando también en ese tema. ¿Para qué? Excelente. Para que tengan la mejor y excelente información que se les puede dar. Claro, como debe ser siempre, Paco. Aquí nos estamos riendo. Oye, nos vemos ahora allí, ¿vale? En el desarrollo. Me va a hacer las fotitos. Orlando, ya Vámonos. funcionan los micros, que bueno, Bien. porque estamos haciendo el vídeo corto. Vamos a volver otra vez. Son 160 metros de aquí al desarrollo. Está inmejorable la situación. ¿Cómo podrá ser que yo creo que es el único desarrollo de aquí de playa, a día de hoy, donde el precio por metro cuadrado de lo que compran, encima todo incluido, tengamos esta cercanía al mar? De verdad que es excelente, es la estrella. En Sí, este yo creo momento. que es una oportunidad muy buena para los inversionistas porque, como ya lo mencionaste anteriormente, el plan de pago que tenemos, Paco, también es muy atractivo. Ajá. Así tenemos el plan convencional de 30, 60, 10, como lo comentaste, con un 12% de descuento, pero no es el único. No. Inclusive tenemos uno que existe de 30, 70, que sería 30 de enganche ahorita y 70 hasta el final, pero ese lleva incremento, Paco. Exactamente, ese le penaliza, es el único que penaliza. Es el único. De ahí en fuera, todos los planes que siguen como el 30-50 y los que siguen 30-50-20 tienen su descuento. tiene descuento, correcto. Yo sinceramente os propongo que apliquéis el que a mí me están aplicando, que es el que yo he pedido, el 30, el 60 durante la obra y 10% al final. ¿Por qué motivo? Sí, Porque es un gran descuento, el 12%, que aún podría llegar al 15% si pagan el 90% ahora y el 10% al final de obra. correcto, Paco. Es increíble el descuento que tenemos y eso es parte también del desarrollador que lo está haciendo. Recordemos que el grupo Bagu se encargó de las licencias aquí en Punta Maromas, en Palafitos. Se encargó también de las licencias del Nickelodeon. Estamos trabajando con Ocean Vidas y bueno, pues Ocean View también en este momento. Es importante lo que acaba de dar ahora a entender aquí Orlando, porque nos está hablando del desarrollador, que muchas veces cuando queréis comprar una preventa a largo plazo es muy interesante saber que el desarrollador es bueno, es confiable y que ese dinero que tú vas a aportar se emplea en la obra. Bueno, se ha puesto esto aquí, fijaros, no paro la cámara. ¿Por qué motivo? Porque quiero que sintáis otra vez el camino de vuelta. Ahí tenemos la playa. Esto es la Quinta, fijaros que siempre cuando paso por aquí me quedo sorprendido con este hotelito, para que sepáis la ubicación. La Quinta Avenida. Y tenemos Casa Paula más para adelante, en la 15, que es un lugar que me gusta ir de comida. ¿Por qué? Porque es comida casera. Bien, Vamos allá porque estamos al lado del desarrollo. Después de estas tiendas que tenemos aquí, el primer terreno, ese es el desarrollo de Ocean View. 1015 metros cuadrados tenemos ahí. ¿Cuánto? Paco. 1000 metros cuadrados. Está muy bueno, Muy el bueno. terreno. Bueno, ya lo vamos a ver desde el vuelo de dron luego. También vamos a ver cómo lo van a trabajar, cómo van a quedar los departamentos, porque los renders son excelentes. Lo habéis hecho con calidad los renders también. Aparte, tenéis renders de todo tipo de departamentos. Sí, Tenemos tenemos diferentes vistas. tenemos los ejemplos del estudio, una recámara, dos recámaras, áreas comunes, todos los renders están de alta calidad para que puedan ver lo que Vamos a va de hacer un poquito de tiempo para que Alex nos haga ese trabajito y nos vamos para la oficina. Lo vamos a ver todo en la pantalla para que se hagan una idea. Pero me voy a acercar aquí. Fijaros el terreno. Me voy a acercar aquí para que lo veáis. Levanto la mano. Es un terreno bastante amplio. Ya está prácticamente limpio por dentro. Le quedan dos carros por ahí parados, un poquito de desperdicio, no pasa nada. Todo ese terreno, esa ubicación, está en un lugar, inmejorable. pues sí. Sí, la verdad. inmejorable, Recordemos no, que lo en sigue, Playa del como digo Carmen yo. también ya quedan pocos lugares como estos. Entonces es impresionante valorar que todavía tenemos un precio, Paco, bastante accesible para los inversionistas.
Y tanto que es accesible, porque yo lo que he notado en este desarrollo, de verdad y sinceramente, es que no están aplicando la buena zona que tienen con el incremento de precio que tendrían que poner por donde estamos ahora mismo. Voy a parar un poquito la cámara. Mira, Es eso es algo- 6. estamos hablando aquí con Orlando. El tipo de edificios que tenemos aquí a la derecha, la altura que tiene, es un interior inferior a la altura que va a tener este. Y este otro de aquí, que se hará más adelante, será de otra empresa, será también, que no nos molesta para nada. Entonces las vistas las vamos a tener buenísimas. Luego, aparte a partir de la quinta para abajo, es una cuesta abajo, no es una recta, sino es para abajo. Ese hotel va a estar inferior también al tamaño de aquí. Mira la avioneta cómo sale ahora, la avioneta me encanta. Pues imagínate que tú estás aquí, que estás durmiendo, que tienes esos ventanales, que no te entra ruido para nada, y que te vas a tu rooftop, te has hecho tu desayuno, te lo llevas para el roof a mirar el mar y desayunando allí, con una piscina. ¿Vamos a tener gimnasio también? Por supuesto, Paco. Vamos a tener distintas áreas, obviamente, de esparcimiento dentro del desarrollo, contando como con camastros húmedos, piscina, infinity pool, bar, obviamente, en la parte de arriba, áreas climatizadas dentro del mismo rooftop y áreas techadas también. Un set de DJ, va muy enfocado, Paco, a ese público o a ese ticket joven que está llegando a Playa del Carmen y nos sirve muchísimo como para inversión porque nos garantiza la renta básicamente. Toda la fachada está llena de luces, en los renders vamos a ver más adelante ahorita. Tenemos un juego de luces impresionante que va fuera del edificio en la fachada para llamar atención a la hora de las fotografías. Mira, ahora les voy a decir algo interesante. Tú estás ahí, no te quieres cocinar, te bajas, aquí tiene buenos lugares donde desayunar, comer y cenar. Correcto. Y no solamente tenemos ese Casa Paula que acabo de hablar, pero si tú vienes del aeropuerto en el ADEO, ya no vienes en un taxi, que te ahorra mucho dinero. Desde esta esquina de la 10 o desde la Quinta Avenida, puedes venir del ADEO fácilmente. Correcto. Y aquí tardas 4 o 5 minutos andando. Andando por con supuesto. tu paletita por la calle. Sí. Es un ahorro importantísimo, no solamente para el propietario, sino para cualquier inquilino que lo rente. Correcto, ahí viene el secreto de que garantizamos que puedan bajar de su habitación y encuentren todo en la esquina. En la primera esquina se van a encontrar el Yum Yum, que es un restaurante, y hay un Oxxo, ¿no? Aquel Entonces tenemos todo. Bajan y hay alitas, está la playa, está el restaurante, No, está la sí, farmacia. Aquí tenemos el mercado de Playa del El Carmen, que mercado también de está Playa lleno. del Carmen, correcto. El Parque Fundadores, como lo mencionó Alex, a 300 metros aproximadamente, que es de los parques más emblemáticos del Playa del Carmen, de donde se inició básicamente la quinta. Y todo eso lo vais a ver con el vuelo de dron, de lo que contamos es verídico, porque para eso lo ponemos también. El vuelo de dron siempre, eso sí que no miente. Tú lo ves y ves que estás en una ubicación excelente. Luego aquí arreglaron toda esta calle, hace un añito, la calle se ve increíble, ancha, tranquila. Y la zona de la marcha de aquí, de la Quinta Avenida, también está excelente. Bueno, ¿qué te parece si los demás detalles se los damos desde la oficina con la pantalla? Vemos a detalle las amenidades, vemos a detalle los metros, rentas y todo, Paco. Si hay algo más que comentar desde aquí, lo comentamos, ¿vale? Listo. Venga. Ahí va llegando el chavalote, ya viene andando. Es que le he pedido que me hiciera una foto porque yo estaba con Orlando. Acordaros que yo subo en el grupo de Facebook las fotografías del momento, del día y de la hora, para que los que están lejos puedan ver cómo está el mar, cómo está Playa del Carmen. Y hablando de aquí, que estábamos hablando de los restaurantes y tal, aquí el local, como va a tener locales comerciales, uno de ellos va a ser cafetería, ¿no? Cafetería y restaurante, sí, así es, Paco, también ya va a estar con las amenidades del mismo desarrollo. También vamos a tener spa y Un también vamos a spa, tener un aparcamiento que lo habremos aparcamiento y bar, por supuesto. 215 pasos. 215 pasos desde la playa hasta acá, lo has contado, ¿no? Qué bueno. Claro que ahí en la quinta me entretuve como unos 3 o 4 pasos ahí. ¿Así? Pues sí, sí, bien. Bueno, pues ya Viste lo las sabéis, muchachonas. vais a invertir en un local a 215 pasos de la playa, 160 metros de lineales, pero que encima son lineales, porque no hay curva, no hay nada que te obstruya, tú vas de aquí y ya estamos viendo el mar. Bueno, ahora sí, ahora ya nos vamos hacia lo que es la pantalla de televisión, que les vamos a enseñar ya lo maravilloso de lo que van a comprar. Mira, por lo que veo, Paco, creo que Sí. desde el tercer nivel va a tener una vista al mar, básicamente aquí en Chambío. Cuarto, tercer nivel ya va a ver el mar. Pero yo te digo que yo estoy tranquilo, cuidado, ahí hay un charquito. Yo estoy muy tranquilo porque mientras yo tenga un desarrollo donde tengo un roof con esas vistas maravillosas, ¿tú te crees que Sí, me voy a claro. quedar en mi departamento mirando el mar? No, me subo arriba. Claro. Y disfruto de todo lo que hay allí. Por supuesto. Y encima me traes una lavandería que muchas veces las personas cuando vienen aquí dicen, ¿y dónde lavo la ropa? En la lavandería de tu desarrollo. Claro. Está increíble el tema. ¿Qué pasó? Vamos a grabar para el vídeo en vertical. Tiene toda la razón, Alex.
Venga, y nos vamos para lo que son las oficinas de Orlando. Las comidas con el mercado de Playa del Carmen, donde hay bastantes comidas por acá. Y también aquí, Casa Paula, que tenéis aquí, antes de irnos a las oficinas, para que sepáis que podéis venir aquí a comer. Y justo cuando nos íbamos a ir, me he encontrado con Ana de Guanajuato y Sergio, que están a punto de irse al aeropuerto. Los voy a saludar ya como despedida antes de irnos a las oficinas. Ana, okay. Sergio, qué bueno. Estáis a punto de iros al aeropuerto, sí, ¿no? Ya. ¿Y las vacaciones cómo las habéis pasado? Excelentes. Va a ser excelentes. Está el mar increíble, ¿que sí? Oh, el día de hoy. Exactamente. Sí. ¿Habéis estado esta mañana en Playa Pelícanos? Me han mandado... Y tu oficina, la 38. Exactamente. Sí. Fuimos para allá un ratito, te la agarramos prestada. Y después de lo que es el vídeo del desarrollo, voy a poner un paquete reportaje con tu paquete reportaje. Oh, sí. Venga, lo voy a parar aquí. Voy a comprobar, están los micros puestos, que bueno, aquí estamos acompañados por los chavalotes, el compañero. Probando. El nombre del desarrollo, Ocean, aquí en la N, aprovechando la N, View. Bueno, vamos a verlo, vamos a conocer ya detalles. Pues son los detalles que ya vimos ahorita, ubicación muy céntrica, zona comercial, Paco, zona de bares, restaurantes, todo lo que está cerca, obviamente, que nos recalca y nos vuelve a repetir lo bueno que es la ubicación cerca de zonas gastronómicas, bares, antros, las mejores calles de Playa del Carmen, ¿no? Y pues bueno, vamos a ir viendo un poquito del ejemplo de los renders que nos van a traer, recordándoles también que esas unidades se van a entregar, Paco, tal cual como se ven, totalmente equipadas y amuebladas. Ahora cuando veamos los renders se va a ver mejor, y hay un detalle que luego te preguntaré. Correcto, aquí vamos a llegar cerca ahorita de los renders, pero bueno, todos son temas importantes que ya los vimos nosotros físicamente, pero bueno, aquí tenemos todo ya recalcándole cerca de y cuál es la importancia de invertir en Playa. Oye, cuando hablamos del ROI del 7 al 10% y ya están descontados todos los gastos, ¿no? Todo. Ya ese es el ROI que se estima que le va a estar quedando a los propietarios de cada unidad, Paco. El índice de ocupación que se estima es el 76, que es lo que estábamos hablando. Y luego, aparte de eso, tenemos la plusvalía que va generando año a año. Ah, no, claro, sí, eso es algo que nosotros no controlamos, obviamente, y es algo que va a pasar y está sucediendo por el puro crecimiento de la zona, Paco. Y no solamente el puro crecimiento de la zona, es que estamos comprando, yo creo que un precio exageradamente bueno, y cuando esté acabado, ya para su entrega, vamos a tener ahí un incremento en lo que es el departamento, si lo quisiera vender, que yo estimo que es de más del 40%. Mira, aquí se ve muy blanco, se ve muy claro el departamento. Aquí lo vemos con su aire acondicionado, con su decoración, con sus sofás, con su vista, pues algunos al mar, en este caso. Y va a tener mucho juego de luces, Paco, como tal cual se ve en toda la zona. Parte del departamento de arquitectura se está jugando mucho con ese tema de las luces indirectas dentro del departamento. Y fuera de también todo el desarrollo tiene un juego de luces impresionante en la noche. Se ve una altura bastante buena también, lo que es del suelo a la parte de arriba. Luego lo vamos a ver. Seguimos con otro render. Vamos a ir avanzando, obviamente. Mira, aquí el DJ, como nos estabas hablando. Así es, va a ir enfocado mucho, si te das cuenta, la forma disruptiva que tenemos. Todas estas líneas que ven aquí van a llevar luces indirectas por dentro de diferentes colores en todo el desarrollo. Y esto parece como si fueran las ondas de música, ¿no? Es lo que quieren dar a entender. Ajá. Sí, va muy enfocado a ese ticket que te comento, que te hablábamos, muy jóvenes que llegan, inclusive el set de DJ ahí arriba, las amenidades como el bar, el spa, la lavandería, viene a complementar ese universo, Paco, para tener buen rendimiento. Y en la parte de abajo no va a haber departamentos, van a ser solo locales comerciales, ¿no? 7 locales comerciales tenemos estipulados o hasta ahorita en el desarrollo, Paco. Qué bueno. Vamos a ir viendo un poquito más aquí, imágenes más claras. Aquí está, le faltan los niveles, pero en la que sigue se ve muy bien. Mira, aquí está. En esta se ve muy bien los 6 niveles. Planta baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y rooftop. Yo creo que estos 2 niveles sin ningún problema tendrían vistas al mar. Sí, seguro. Acá. Luego, en el roof lo van a poder disfrutar todos, va a ser un roof maravilloso. Fijaros qué alberca más larga. Aquí vamos a tener también una sala de spa, vamos a tener gimnasio, no sé de dónde está el gimnasio por acá. Explícame un poquito el roof para ya aprovecharlo, el render. Bueno, aquí vamos a tener el área de comedores, como ya hemos comentado, camión, cafetería, restaurante. Paco va a estar aquí operando también en la parte del rooftop. El DJ se va a contar en esta parte, va a ser su set, por así decirlo, con unos adornos bien interesantes que nos salen. Los camastros, de aquel lado tenemos también el área de esparcimiento. Y pues bueno, dentro del edificio vamos a encontrar el esparcimiento de las amenidades. Como por ejemplo, tengo entendido que de este lado tenemos la lavandería.
Ok. Y luego también tenemos subida con ascensor, que hay que comentarlo también, que no vas a ir con escaleras solamente. Desde sótano hasta el rooftop tenemos elevador, Paco, correcto. Esta es una recámara, como estáis viendo, con un buen ventanal, ventilador y aire acondicionado. Todo lo que estáis viendo se entrega y se ve hermoso. Sí, claro, recuerda que la administración con hotelera pues va a encargarse de tener todo esto de alto nivel. Se supone que tenemos que tener un hotel resort de alto nivel, por eso todos los acabados, todo lo equipado y amueblado va de la mejor calidad, Paco, dentro de... Ya lo hemos comprobado yendo andando, 160 metros, 215 pasos de lo que es el lugar donde está el desarrollo hasta el mar. Y bien, pero si luego tú quisieras ir hasta el Parque Fundadores, que sería aquí aproximadamente, pues hay 300 metros, me he equivocado, era aquí. Y aquí salen los ferries hacia Cozumel. Y toda esta parte de playa la puedes recorrer por acá o te puedes ir por la Quinta Avenida tranquilamente y tal. Tú cuando llegas al Adeo es aquí, entonces 3 cuadras y llegas al departamento. Así es, también se logra ver claramente que estamos a 2 cuadritas del Cocobongo, para que lo ubiquen, muchas personas y lo ubican. diferentes beach clubs durante la playa. Exactamente, una ubicación, como lo habías dicho Paco anteriormente, privilegiada, espectacular básicamente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo va a ser el sótano, Paco. Obviamente, como el terreno es grande, vamos a permitir varios cajones de estacionamiento. No van a estar asignados, como ya sabemos, pero va a existir un sótano para los vehículos que van a ingresar. La ahí. lavandería va a quedar en Perdón, la planta de aquí correcto, ahí abajo. está, mira. Hay bodegas, cosas para el servicio, para Correcto. el edificio, y escaleras o ascensor. Es correcto, Paco. Pues aquí vamos a darle un ejemplo arquitectónico al primer nivel. Esta sería la entrada del estacionamiento subterráneo y arriba, aquí está el gimnasio, que es lo que estábamos preguntándonos, y los diferentes áreas de esparcimiento que Entonces tenemos. el gimnasio lo tendríamos en la planta baja, ¿no es así? Así es. Aquí está el área de spa que se estaba buscando. También lo tendríamos en la planta baja. Ok. Y ya empezamos con el nivel, el espacio arquitectónico, que son las divisiones de los estudios y departamentos. Que va a luego haber lo en vamos cada a ver nivel. individuales. Hay diferentes tipos de departamentos. Eso lo vamos a ver luego individualizado. Ahora, para que nos hagamos una idea de cómo es el edificio, que por una parte es más ancha, por otra parte un poquito más estrecha, y por ese motivo los departamentos no pueden ser iguales. Correcto, Paco. Así es. Este es un ejemplo del roof, cómo va a estar dividido. El área del restaurante, como lo hayamos visto aquí en el primero, el set del DJ de este lado, la alberca y los camastros húmedos. Húmedos y sin estar húmedos. Y tú puedes venir aquí arriba, puedes usar las mesas, puedes usarlo para trabajar, y al mismo tiempo me dijiste que había también... Aquí va a estar el bar, este va a ser el bar y este va a ser la cocina del restaurante. Otra cosa, me decías que había zonas que son de sol, pero hay otras zonas que te da... Va a haber zonas techadas, por supuesto, ahorita las vamos a ver, si no es que igual en los renders ahí que vas a pasar en el video se van a lograr ver, pero lo interesante es que va a haber inclusive zonas climatizadas, va a haber de esos extractores que van a estar echando aire fresco cerca de las zonas donde tenemos los camastros o gente sentada o en el restaurante, Paco. Está muy interesante el concepto, viene muy a la vanguardia, muy actualizado, tiene muy buenas ideas para tener básicamente esta comodidad. Y bueno, aquí estamos viendo un ejemplo del departamento de 2 recámaras, lock-off. Ese es de 64 metros cuadrados. Ahí está el Y aquí ejemplo. tienes el número de la unidad, donde Correcto. va a estar ubicado. Las que son igualitas. Va desde la segunda planta hasta la última. Correcto. Así es, tenemos aquí la entrada lock-off está acá. Aquí están las 2 puertas, aquí está como la individual donde nos divide el estudio, que tiene terraza y tiene su propia piscina, tiene su cocina, y aquí tenemos el departamento de una habitación enorme. Si lo queremos usar todos juntos, aquí está la puerta en medio, Paco. Oye, ¿qué tiene? ¿2 piscinas? 2 piscinas, sí, claro. Una piscina para el estudio y otra para el departamento, una recámara. Y el de una recámara está precioso, porque esta es la sala comedor, con tu cocina, tu recámara privada y tu baño. Sí, correcto. Tenemos 2 baños, como estáis viendo, entonces... Doble los cocina. metros cuadrados muy bien aprovechados. ¿eh? Muy bien aprovechado. Vamos a ver el ejemplo del departamento de 2 recámaras lock-off, vista al mar. En este caso serían vistas al mar, pero en este caso no es que estos no verían el mar. Sería a partir de esta planta donde estaríamos viendo vistas al mar. Lo dicen así por la ubicación. Correcto.
Y aquí los tendríamos bastante grandes, 83 metros cuadrados, con muy buen metro de terraza y casi 60 metros de interior. Aquí lo estáis viendo, viene a ser muy parecido al anterior. Esta sería la parte de los COF con su terraza y su piscina, claro. Y esta sería la otra parte, un poco más grande, la terraza Con más terraza grande. enorme. Pero en este caso tenemos dos terrazas, esta de acá y esta de acá, separadas. Esta que llega directamente de la habitación y esta que es en el área de descanso. sala comedor. La sala. Correcto, Paco. Aquí tenemos un departamento de una recámara De vistas una al mar. ¿Y por recámara. qué motivo es interesante que haya de una recámara? A mí no me importa que sea estudio, yo me he comprado un estudio. Pero hay personas que les gusta la privacidad. Entonces, al tener una recámara con un metraje tan bueno también, de 50 metros cuadrados prácticamente, con 43 de interior y 6 metros 60 de terraza, aquí lo podemos ver. En la terraza ya te incluye también, pues no sé si llamarle jacuzzi, pero algo así parecido, y la privacidad de esta recámara, donde tú tienes tu baño aquí comunitario y el baño privado también. Tenemos la sala comedor con la cocina. Está increíble, está fenomenal. Luego vamos a ver los precios. Muy padre, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver los precios de todo lo que estamos viendo ahorita. Muy similar a lo que viste, Paco, solo diferente distribución. Pero más pequeño este departamento. Este es de 40 metros y medio y las unidades donde se encuentran. Correcto. Bueno, quería pegarle un vistazo a la parte de la distribución del otro. Ese es de 44 también, aumenta 4 metros y una distribución también diferente, Paco. Pero todos tienen una piscinita en la terraza, por lo que estoy viendo. Sí. Que yo para mí que la tenga en el roof me parece maravilloso. Padrísimo, ¿no? Bueno, Sí. y está el estudio de 39, pero hay otros más pequeños. Casi 40 metros cuadrados se podría decir. Es un buen metraje en este tipo de estudio y las unidades donde se encuentran. En este estudio también seguimos manteniendo la alberca en la terraza y ya lo veis, aquí ya no hay separación, ya no hay esa privacidad, pero sí hay como una especie de... Una celosía, una división. Exactamente. Con tu cocina, donde comes, donde duermes, aquí el sofacito y la terraza. Terraza amplia, Casi 10 metros cuadrados. Casi 10 metros cuadrados. Aquí está el estudio de 30 metros. Este es el... Estudio de 30 metros... ¿El que te de compraste? vista al mar, este es el que me he comprado yo. Ah, sí, de 30 metros. Yo, de verdad, he buscado un metraje más pequeño porque yo ahora no tengo un presupuesto tan grande. Pero Es de como tengo 29, casi- pues el tuyo, pero está muy cercano a los 30. Para ser Lo más claro. importante, ¿por qué me he metido? Porque yo sé que en este momento estoy pagando un gran precio. No hay muchos departamentos de estos, solamente hay 6, creo, 5. 6. Hay 6 departamentos, yo sé que se van a vender enseguida y la forma de pago que voy a aplicar, pues el 30% y el resto durante la obra, que son casi 3 años, me da la tranquilidad de poder llegar a pagarlo. Entonces, tengo una buena terraza, tengo lo necesario, tengo un closet, tengo una cama, tengo una cocina, tengo un baño y un trocito para colocar aquí. Esta es la unidad exacta que tú reservaste, Paco, la 307 de esta tipología. Mi departamento no tiene vistas al mar, pero yo ya os digo que por mi experiencia estaría bueno tener vistas al mar, pero si no te llega el presupuesto, pues está bien. Para mí la ubicación es excelente porque tengo esas vistas al mar desde el rooftop, que es lo que yo deseo. Y luego el pool de rentas me van a pagar igual como los que compren de 40, de 50 o de 60 metros cuadrados porque se multiplica por los metros cuadrados del departamento. ¿Es así? Correcto, Paco, así es. Bueno. Entonces ese pool de rentas garantiza ya básicamente que estés recibiendo o percibiendo cierta cantidad de entre el 7 y el 10% de retorno, Paco, del departamento, ¿vale? Y luego el valor, que se va a incrementar con la plusvalía, tremendo valor. Bueno, aquí ya son muy parecidos, ¿no? sí. Tamaños muy sí, parecidos, ya lo veis, 30 metros cuadrados también, en otra ubicación, vistas a la parte posterior. Pero bueno, son muy similares, solo esto es para que nos demos cuenta que tenemos de dónde escoger. Lo que yo les invito, Paco, a los de tu canal es que nos contacten y ya yo podría decirles bajo a su presupuesto cuál metraje le quedarían, ¿no? Este está espectacular también, Y ¿no? encima que son de metros cuadrados más inferiores, pero siguen manteniendo la piscina. La piscina. Por eso tratamos de que el área del balcón tenga un buen tamaño siempre, para que la piscina quede ahí cómoda por lo menos para 2 personas y que sea pues romántico o algo que se disfrute, ¿no? Y algo importante, yo estoy pagando por mi departamento, pero al mismo tiempo yo me voy a olvidar de ningún pago porque me lo dan amueblado, equipado y decorado, el pool de rentas también está incluido, así que es una gran ventaja esa, porque ya sé que eso es el máximo que vas a pagar.
Este es otro ejemplo. A nuestro renderista le gusta mucho Halo porque nos anda poniendo subliminalmente mucho al Master Chief por ahí. Eso te gusta a ti, ¿no, chavalote? Sí, está bien. Tú que estás viendo lo que estamos explicando, chaval, ¿y que me ves contento de que haya invertido ahí? Sí, porque bien se sabe que es un desarrollo muy bueno ese precio, esas amenidades, ese metraje y encima donde se encuentra, que es lo que hace. Claro. Ahí está. Bueno, aquí podemos ver otro ejemplo de cómo quedan por dentro. Ya veis que trabaja muy moderno, muy alegre el departamento. Exacto. Mucha vista. Y otra cosa importante, como trabaja con un pool de rentas, tú no te vas a preocupar si hay una rotura dentro del departamento, siempre se va a estar reparando, va a entrar dentro del pool de rentas del tema de reparaciones interiores y exteriores, ¿no es así? Por supuesto, es correcto, ya va dentro de toda esa administración. La verdad es que Paco quita mucho dolor de cabeza. Si no tienes por qué estarte preocupando por amoblarla, por equiparla, por estar... ¿Qué pasó con la renta? ¿Qué pasó con el inquilino? ¿No? Todos esos problemas te los brincas y solo al final del mes estás viendo el desglose de tu ganancia. Exactamente. Y luego el tema de amenidades lo vamos a recordar, ya lo hemos hablado la mayoría. Tenemos ese buen rooftop con una alberca infinity, con un bar, camastro, camas bambelinesas, baños, regaderas, espacios al aire libre, techados y climatización, que tú lo habías comentado. Luego locales comerciales, restaurante, cafetería, coworking, área de fitness, spa, y hay quien le llama también al ascensor una amenidad, a lo que es que te... Pero obviamente va a contar con ascensor. Claro. No lo incluimos porque tiene que estar como parte de lo que estamos entregando, ¿no? Pero es obvio que va a tener elevador. Hay algo más que comentar, enseñarle otros renders, cómo es el baño. Fíjate el baño que es completo, bonito. Y bueno, Pues bueno, planes de pagos. Skylight ya los hemos visto. El plan de pagos pues muy interesante, ¿no? Que tenemos hasta 3 años, que son básicamente lo que calculaste ahorita, ¿no? Para estar pagando. Hasta el diciembre 26 tenemos. Mande, Paco. Es que el plan de pago yo me he metido en el más clásico porque me estaban dando el 12% de descuento. Y ese plan clásico, que es la forma de pago, es muy cómoda. Ahora, si tú quieres recibir un poquito menos de descuento y utilizar otra, vosotros mismos. Y si quieres recibir un 3% más, pagando el 90% y Claro, el 10% al final. como lo hemos hablado otras veces también, Paco, inclusive a los que quieren comprar 30-70, aunque tengan un incremento, todo lo que van a ganarse de plusvalía en los 3 años compensa eso. Y al final meten un crédito bancario, sigue siendo negocio, Paco. Pero igualmente yo le dije a Orlando, yo prefiero pagar el 30 durante la obra. Claro. Y ya veremos, a ver. Voy a poner el Porque inventario. 3 años hace que los pagos tampoco sean tan elevados, ¿eh? Es correcto. Vamos a ver precio y disponibilidad. ¿Qué te parece, Paco? Me parece estupendo. Para que puedan ver. Si me lo pones, que se vean. Mira, les quería comentar. Aquí te pone el número de unidad, el tema este que es... Los locales comerciales esto están de aquí. bloqueados ya todos. El tipo de unidad que es. Estos son los metros cuadrados enteros, la terraza... No, perdona, esto es la parte donde es habitable, esta es la terraza y estos son los metros cuadrados enteros. Este es el precio de venta normal, sin ningún descuento, es este. Y yo me enfocaría ahora, para no liaros mucho, porque tenéis estas otras pocas opciones, el 30, que es el que yo me he metido, el 60 durante la obra, el 10%. ¿Por qué? Porque al final tenemos un 12% de descuento sobre este precio que tenemos aquí. Entonces, si vemos este precio, con el 12% nos quedaría aquí. El siguiente quedaría un 8%, el siguiente un 5%, y aquí se te incrementa el 15%. Por ser el 30-70, o sea, 30 de enganche y 70 hasta la entrega. Pues imagínate si das el 30% de enganche, 20 durante la obra y el 50%. Al final te descuentan el 5. Imagínate, está muy bueno también. Está muy bueno. Entonces, yo para que vean realmente el descuento importante que os están dando, porque es la misma forma de pago que se paga en otros desarrollos, que es el 30-60-10, que es lo que tú pagarías en otra empresa, con el 12% de descuento me centro en este. Esta parte de aquí, que es el precio entero, y este de aquí con el 12%. Si tú Ese te es enfocas buenísimo. en esto, vas a ver la gran diferencia que hay. $500,000 de pesos en este, por ejemplo. Si te vas al más económico, de los más económicos... Vamos a ver pues, un ejemplo. tenemos este de 3.179.000 o 3.117.000, te quedarían 2.740.000. Correcto. Con un plan de pagos convencional, Paco. Ni siquiera pidiendo más de enganche o un 60 o 70% de enganche. También eso habla mucho de la solidez que tiene el desarrollador, para no andar elevando los enganches de más.
Él tiene ya bien planificados los tiempos y los pasos en la construcción, Paco. Y no son metrajes tan pequeños, ¿eh? 32, 35, 36, estamos en un muy buen precio. Por ejemplo, aquí está la unidad que tú compraste, Paco, está a punto de bloquearse ya. Es de 30 metros, estaba en un precio de 2.500.000 y todavía quedó en el descuento. No, me quedaría de 2.952.000, me quedaría en 2.597.000. Correcto, así es. Este es el precio que yo voy a pagar por el mío. Así es. Y lo he reservado ya porque yo sé que se van a vender todos estos que son 2.700.000 y tal, se van a vender enseguida. Es correcto. Y todavía, si nos damos cuenta, tenemos opción para que aprovechen estos todavía, ¿no? Exactamente, porque podéis llevar estos precios con una forma de pago cómoda. Y si te das cuenta, los metros de estos no son gravosos, 32, 35, 36, 36. Es que tienes toda la razón. Son 2 metros cuadrados más que el que yo tengo, son 5 metros cuadrados más que el que yo tengo, por eso Pero ese el plan de pago incremento. que elegiste es de esta línea. No, este es el 90%, No, chavalón. 90%. Ah, sí. Sí, este es el que yo compro con el 12%. Ah, ok. Y la diferencia que hay con el 307 que yo compro es que tiene cuadrados, y lo que estamos hablando aquí, que se incrementa un poquito más, son de 32, de 35 metros cuadrados. Hasta 36. Por eso sube un poquito más, pero correcto. el precio por metro cuadrado es el mismo. Está muy bien. Correcto, está muy bien, ¿no? Ahora, que tú quieres más metros cuadrados, por ejemplo, en este caso 58, 53. Perdón, 80, este es el metro total, mira, 83. Perdona, sí, que estos son los metros cuadrados enteros. Pues ya los precios van incrementándose según los metros cuadrados que tenemos. 49 metros cuadrados, que es un gran metraje de una recámara con privacidad, te quedaría en 3.703.000. Está en muy buen precio. Bueno, Orlando, pues, ¿qué más nos falta por comentarles? Paco, pues nos falta firmar tu carta oferta. Ya te está esperando aquí Fernanda y Edgar, mira. Ni los viste entrar, ¿no? A ver, ¿dónde la tengo? Bueno, no voy a ver si me entendéis. No lo voy a poner todo, solamente para que veáis la unidad. El 307, Francisco Barba, y el precio, como lo habéis visto, que me quedaría en 2.597.000 o algo así. Pues excelente, ¿no? Felicidades, Paco. Pues yo creo que fue una excelente compra. No tenemos duda que esto va a ser un éxito y bueno, esto sirve para una muestra para tu canal y que empiecen a apartar su Mira, unidad. mientras yo firmo esto, ¿por qué tú no haces el plan de pagos? ¿Cómo me quedarían los pagos mensualmente? ¿Qué te ¿Listo? parece? Me parece bien. ¿Sí? Bien. Venga, voy a parar un momentito. Para rellenar ciertos detalles que necesitaban de datos. Los chavales aquí que estáis en directo con una de las compras que vamos a hacer de un bien inmueble aquí en Playa del Carmen. Sí. Orlando me está sacando esos datos importantes. Acordaros, los datos de forma de pago, lo que yo pagaría al mes es diferente a lo que tú compres, porque el valor se incrementa a 200.000 pesos o se incrementa un poco más, entonces va a cambiar, pero qué bueno que podamos pagar de aquí hasta finales de 2026. A diciembre de 2026, que es cuando se entrega la obra, casi 3 años para pagar. Y yo estoy encantado porque el lugar, la ubicación donde estoy comprando es excelente, entonces estoy tranquilo, conozco la empresa, la desarrolladora, y eso me da también tranquilidad. Correcto, Paco. Bueno, haciendo un ejemplo, Paco, de la unidad, para que nos basemos del estudio, quien esté interesado en un precio similar al a Paco, con el 30% de enganche, que es lo mínimo que diste, las mensualidades estarían quedando aproximadamente de unos 48.000 a 50.000 pesos, Paco. O sea, unos, ¿qué? $2.500 en este momento, más o menos. Para los del canal, 2.500 más o menos dólares. Eso hablando del 30%. Si aportan más, el 40% o algo, sabes que podemos conseguir un poco más de descuento, Paco, y las mensualidades abajo, ¿no? Ese es el ejemplo del 30, 60, 10 aproximadamente, estaría quedando así. De unos 48.000 para abajo, hablando en pesos. Por debajo de $3.000 mensuales. Sí, por debajo. Ok, para que el que está en Estados Unidos haga una idea. Exacto. Ok, Así es. Todavía queda bastante disponibilidad. Qué bueno que hemos venido al principio de lo que es la venta de departamentos y decirles eso, que tienen buena disponibilidad. Todas las ofertas de estudios, departamento de una recámara, de 2 recámaras, así que no lo duden, que nos contacten. Claro que estos sí. precios a día de hoy son los que son. Y el mes que viene a lo mejor cambian, o al siguiente mes. Yo por eso en este momento he hecho mi apartado, ya bloqueo esa unidad, ya no la van a poder vender, me voy a arreglar los papelitos para pagar el 30% y ya me olvido de él, pagando cada mes un poquito.
pero sabiendo que eso va a incrementarse de precio. Así es, Paco, y todavía tenemos bastante disponibilidad en los estudios, y para que los inversionistas se animan, tenemos muchos planes de pago para apoyarlos y precios distintos, de 2.200.000 hasta los 5 millones vamos a encontrar aquí todavía. Quiero aclararles algo 2.700.000, importante. perdón. Quiero aclararles algo importante que a veces no se piensa. Hemos hablado de 2 millones y pico de pesos, ¿no es así? Pero yo no estoy dando 2 millones y pico de pesos, estoy dando solamente el 30%. El 30%, claro. Yo sé que ese 30% me está aportando una plusvalía mes a mes muy grande. Así es. Entonces me está produciendo ese 30% mucho más dinero que me pudiera dar el banco, por ejemplo. Correcto, Paco, así es, tenemos el negocio con mucho sentido y muy bien anclado, y por eso pues invitamos a los inversionistas a que aprovechen esta oportunidad, porque en Playa del Carmen cada vez es más escaso, tú lo sabes, Paco, este ticket de salida de precio en la ubicación donde estamos. Es muy difícil encontrar algo como esto, y todavía hay oportunidad para los suscriptores, Paco. Pues yo creo que aquí vamos a despedir el vídeo, pero antes les ponemos render, vídeo promocional y el vuelo de dron del chavalote. ¿Qué te Claro que parece? sí, me parece perfecto, Paco. Ya acá está quedando tu documento para Sí, firmar ahí. están ahí rellenándolo un poquito. Venga, pues muchas gracias. Venga, Paco. Hasta Hasta luego. Que no sea el último. Así es. Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos las impresionantes playas de esta hermosa región desde una perspectiva única, gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Prepárense para volar sobre las aguas turquesas y los brillantes tonos de arena blanca que caracterizan a este paraíso terrenal. Alex nos llevará a través de los puntos más impresionantes de la costa, capturando vistas panorámicas de los resorts más lujosos, las playas más remotas y las joyas ocultas que solo pueden ser descubiertas desde el aire. Estamos seguros de que después de ver lo que Alex y nuestro dron pueden hacer, quedarán completamente enamorados de la Riviera Maya. Así que no se pierdan esta oportunidad única y súbanse a bordo de nuestro vuelo virtual.
Invierte en el paraíso. ¿Has considerado la posibilidad de tener tu propia propiedad en la Riviera Maya? Es más que una simple inversión. Es la oportunidad de adquirir un pedacito de paraíso en la tierra con una increíble plusvalía. Imagina despertar cada mañana con el suave murmullo del mar Caribe a pocos pasos de tu hogar. En la Riviera Maya, este sueño puede convertirse en realidad. ¿Qué hace a la Riviera Maya tan especial? Además de sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, esta región ofrece una infraestructura de primer nivel con todos los servicios que puedas necesitar. Desde restaurantes de clase mundial hasta centros comerciales, hospitales y actividades recreativas, la Riviera Maya lo tiene todo. Es el destino perfecto para quienes buscan combinar la comodidad de un estilo de vida moderno con la belleza natural de un entorno paradisíaco. Pero aquí está la verdadera joya de la corona. La propiedad de la Riviera Maya es una inversión inteligente y lucrativa. No solo estarás adquiriendo un lugar para tus escapadas vacacionales, sino que también tendrás la oportunidad de generar ingresos adicionales al rentar tu propiedad cuando no la estés utilizando. ¿Sabías que los ingresos por alquiler pueden superar fácilmente los rendimientos que ofrecen los bancos tradicionales? Es una forma segura de hacer crecer tu patrimonio mientras disfrutas de las maravillas de este destino único. ¿Te preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya. Y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas. No lo dudes más, el paraíso te espera en la Riviera Maya. Saludos, Bienvenido, señor. Sí. Ahí nos vamos a comer un poquito. Buen día. Bueno, ahí van los dos chavalotes. De aquí he quedado con Adriana, que se tuvo que ir a un sitio, y hemos quedado para comer aquí juntos. Ya son las 3 y pico de la tarde, 3 y cuarto aproximadamente. Bueno, pues ya lo veis, estoy contento del desarrollo que os estoy ofreciendo. Yo, para mí está excelente, si no, no invierto ahí. Y ya veis, Casa Sofía, nuestra segunda casa, cuando estamos un poquito apurados aquí. Aparte de lunes a viernes, hay pues lo que es el menú de ejecutivo. Buenas tardes. Está esperando aquí, está guapísima, ¿eh? Como nos vamos de viaje, pues ya quedan un poco más de 30 horas. Así de la peluquería, que sí. Qué bien. Tenemos novedades, ahora te las explicamos. Claro. Claro. Bueno, aquí están llegando las aguas. Adriana, de maracuyá, el mío es agua de limón con pepino, el tuyo es agua de limón normal, ¿y el tuyo qué es? También de maracuyá. Ah, qué bueno. Pues nada, en breve nos traerán una pizza y lo demás. Bueno, nos acaban de traer la pizza, el chaval ya está, que se come las uñas del hambre que tiene. Nos hemos cambiado de mesa, un poquito más grande. Y aquí estamos a gusto, ¿no? Lo que sigue. Las pizzas, de verdad, estas pizzas me encantan el sabor que tiene y la textura de la masa. A mí no me vayan a poner, Aquí Sergio se pidió una hamburguesa con papas y ensalada. Sergio se pidió el salmón a la mediterránea. ¿Pero cuál de los dos? Alex. Sergio y Alex. Que yo a veces me equivoco. La salsa para ensalada energética. Y yo me pedí otro salmón a la mediterránea, ya se me había olvidado. De verdad. Ahí mi trocito de pizza, que me lo voy a poner luego. Y aquí tenemos otro, aunque hemos pedido algunas, Sí, exactamente, gracias. Pues nada, vamos a empezar a comer y estamos súper agradables aquí. No he hablado de los paquirreportajes, que yo creo que ya os vamos a poner. Ahí hemos visto y saludado a Ana, que queremos que tenga un muy buen vuelo. Y tengo de alguien más, de Paco y María, desde Barcelona, y de otras personas por ahí que ahora mismo no recuerdo. Y si sale alguno más también os lo coloco. Los paquirreportajes mientras comemos. Hola, queridos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Queremos tomarnos un momento para expresar nuestra más sincera gratitud por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo, por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural,
o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Paqui Reporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño, el equipo de Paco en Riviera Maya. Hola, hola. Hacía tiempo que no compartíamos pues el entorno en el que estamos ahora mismo. Estamos en Comarruga, aquí tenéis a María y este es el mar muy frío en este momento, porque aquí fijaros en la gente lo bien abrigadita que va, incluso María lo bien abrigada que está. Y es porque realmente pues está fresquito, ¿eh? O sea, vale, está muy bien esto, vivimos en una zona pues que obviamente tiene su playa, es preciosa en verano, pero en invierno pues tiene ese problema, ¿no? ¿No es así, María? ¿Tú qué opinas? Que quiero irme ya a la Riviera Maya, Playa Mamitas, a tu oficina, Paco, quiero ir ya, no aguanto más. Queremos volver. En fin, lo dicho. Por aquí, esperando a unos amigos para aquí, a este restaurante o casineta, a tomar una paellita, ¿vale? También echamos de menos tus paellas, Paco. Bueno, un saludo cordial a todos. Y bueno, anda, mira quién aparece por aquí justamente ahora. Mira quiénes aparecen. No muy morenos porque hacía frío. No muy morenos, pero bueno. Chicos, un abrazo muy fuerte y muy grande a todos. Permitidme que saludemos a los amigos que acaban de venir a vernos. Aquí tenéis el bonito mar Mediterráneo. Muy buenos días, Paco. Aquí tus amigos de Guanajuato, Ana y Sergio, despidiéndose de playa. Hoy lunes 26 de febrero, ya nos vamos, tristemente. Aquí mira, tu oficina. Así de tranquilo está. Está nubladito, pero está bastante rico el clima. Me imagino que en un ratito más se despeja. Por ahí Cozumel. Aquí adelante, pues, la 38. O será que es temprano, pero no hay nada de gente. Muy bonito que está el día de hoy el mar. Muy solito, te digo. Vamos a dar un bañito antes de irnos y con esto nos despedimos estas vacaciones. Nos veremos por aquí en junio. Espero volver a saludarlos. Me dio muchísimo gusto conocerlos. Excelentes personas. Sergio también feliz de haberlos conocido. Gracias, Paco, por todo. Adiós, hasta pronto.
Hola a todos los suscriptores. Hoy quiero hablarles de algo importante que ha surgido en algunas ocasiones y que es necesario aclarar para evitar malentendidos. Si has visto uno de mis videos en los que muestro propiedades en venta y te ha interesado alguna, te pido que te comuniques directamente con Paco. Algunos de ustedes han contactado a la inmobiliaria pensando que podrían obtener un mejor precio, pero quiero dejarles claro que actualmente manejamos los mismos precios tanto en la inmobiliaria como conmigo. Además, es importante que sepan que ha habido casos en los que la inmobiliaria ha sido contactada y yo no he recibido la comisión correspondiente, a pesar de que el interesado se enteró de la propiedad por mi canal. Les pido que me contacten directamente para que yo pueda asesorarlos y evitar cualquier malentendido. Agradezco mucho que confíen en mi canal para encontrar su propiedad ideal en la Riviera Maya. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarme directamente al número que aparece en pantalla. Bueno, pues aquí estamos a punto de irnos. El chaval se está riendo. Pero lo que os quería comentar es una cosa importante. No hemos hablado del pool de rentas. ¿Cuántos días lo puedes utilizar al año con esa versión con hotelera? Son 40 días en temporada baja y 20 días en temporada alta. A partir de ahí está todo igual. Si luego quieres variar algunas cosas, ya se habla con la empresa. Eso es un añadido a lo que hemos grabado en el desarrollo. Y a punto de irnos ya, porque ya hemos terminado el postre, el cafetito y a punto de irnos. ¿No es así, chaval? Sí, así es. ¿Por qué te reías tanto? Por lo que hiciste. Me dio mucha risa. Bueno. Es que cuando iba a empezar a grabar mi padre. Porque estaba haciendo algo con el celular y digo, para allá, venga. De momento creo que nos vamos y no sé si podré grabar la playa, tengo que trabajar un poquito, la tarde es excelente, ya lo veis, el clima, lo despejado que está ahora, eso que esta mañana estaba nublado. Bueno, pues nos vamos para el carro. Ya llego un poquito tarde al gimnasio, me voy a dar una vueltecita corta, pequeñita, más que nada para ver el ambiente de la quinta. Vamos a ir para aquí un par de cuadras y volvemos, nos vamos a ir a hacer un poquito de ejercicio. Ya veis que hay mucha gente para la hora que es. Son las 6:05 de la tarde. Yo tendría que entrar al gimnasio a las 6, pero bueno, no pasa nada. No todos los días ocurre. Y el ambiente, pues ya lo veis, muy bueno y relajante. Aquí ya están con la música en directo, en la Vagabunda. Bueno, pues otro lugar especial para mí es este, aquí en la 26 con la quinta, donde tenemos Town Tower. Me encantó este desarrollo. Ahí lo tenéis. A ver si avanzan las obras y nos volvemos a ir por ahí a grabarlo. Saluditos, Sergio. Saludos, Dina. También para Cuauhtémoc, para Francisco, que tuvieron la gran suerte de invertir ahí. El lugar es excelente. A Willy, el esposo de Dina, también, saludos. Y saludos a todos los que seguís el canal, que me apoyáis, que me llamáis, que decidís confiar en mí. Y bueno, pues yo a partir de aquí ya doy la vuelta, me voy para el gym. Y creo que este ratito que paseamos siempre nos hace sentir que estamos aquí.
Ahí están los mariachis ahí delante cantando una canción. Y aquí está otra. Y aquí el Casa Sofía, que hoy hemos comido en el Casa Sofía de Playa Car, pero aquí en la quinta tenéis este otro, que también es excelente para comer y para estar a gusto. Bueno, acaban de terminar de cantar. Nos vamos para allí. Saluditos, yo no sé si voy a grabar algo más luego. Y espero que el día de hoy os haya gustado. Yo me he quedado impresionado con el lugar del desarrollo. Así que si os he hecho llegar esa ilusión que yo tengo, ya está bien. Y luego el mar, qué color tenía el mar el día de hoy. Impresionante. Pues nada, a seguir cuidándose, haciendo ejercicio y también trabajando la mente un poquito, para que esté activa. Bueno, Adriana estaba desde la primera por la izquierda, allá adelante. Qué bueno. Pues ya nos vamos, ahora sí, ahora ya terminando. ¿Muy cansada, Adriana? ¿Estás bien? Después del fin de semana sin hacer ejercicio, los lunes se te hace un poquito difícil al principio, pero luego ya no. Bueno, pues mañana será otro día y el último día aquí en playa, porque al día siguiente de madrugada, la noche del martes al miércoles, nos vamos a Ciudad de México. Así que nos quedan 24 horitas de aquí, hasta una semana solamente de fuera que vamos a estar. Bueno, pues así está la quinta ahora, así se ve de bonita. Y a punto de anochecer.